Pues vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar presentes, especialmente a nuestro querido hermano Roberto, que hacía mucho tiempo que no lo veía y lo veo perfectamente, saludable, contento, como todos vosotros. El tema que voy a tocar es un tema que va a tratar sobre una pulsación a lo que es el estudio de la teosofía esotérica, el conocimiento oculto, la diversidad de movimientos internos que se producen cuando hay una estrechísima vinculación con el ser interno. Y cuando digo estrechísima vinculación, quiero decir cuando no hay nada externo que enturbie esta comunicación. Vosotros me diréis, ¿cómo se hace esta comunicación? Esa comunicación evidentemente se hace en lo oculto, en lo interno, no en lo personal, en lo interno. Evidentemente que a través de los tiempos y a través de un desenvolvimiento profundo y a través de un desarrollo de las facultades psíquicas precisas puede la personalidad obtener también ese contacto por medio del yo superior y el yo divino. El tema del estudio del conocimiento es teosófico y esotérico a la vez. Existe una cita de Pedro Alberdo que dice lo siguiente: la llave de la sabiduría está en la llamada interrogación diligente y sin fin. Y esto es muy importante de tenerlo siempre en cuenta. Por la duda marchamos hacia la investigación, marchamos hacia la autoindagación, y por la investigación podemos perfectamente llegar a percibir la verdad en mayúsculas. Queridas hermanas, hermanos, generalmente muchos de los que desean iniciar el estudio del conocimiento teosófico esotérico se encuentran faltos de orientación general y también de guía en la elección de textos adecuados para tal propósito. Y de eso vamos a ir tratando, con el fin de facilitar en lo posible esos textos que son importantísimos al principio de entrar en estas enseñanzas. Algunos no saben con qué libro comenzar, ni tampoco cómo estudiar. Otros son erróneamente informados sobre el particular, sobre diversos asuntos, y quien, como un servidor, uno mismo, que ha pasado, como todos vosotros, por esa experiencia, pienso que una guía puede, aunque parcialmente, evidentemente, ayudar y orientar al estudiante novel en varios aspectos de esa compleja filosofía. Todos esperamos esto cuando de alguna manera iniciamos nuestros primeros pasos a intentar averiguar la realidad de estas enseñanzas. El término de ciencias ocultas, que es más o menos un sinónimo de conocimiento teosófico esotérico, ha llegado a ser bastante familiar para todo el mundo. Pero, sin embargo, la mayoría lo interpreta erróneamente como un conjunto de doctrinas que abarca sistemas contradictorios, interpretaciones confusas y una mística nubulosidad que desalienta a la mente que ve claro y que también piensa con lógica. Esta exposición de hoy es un intento de clarificar tal situación
y ayudar precisamente a las personas sensatas a obtener esta sublime teosofía, ciencia y arte al mismo tiempo. Promulgadora de su correcta interpretación de lo bueno, lo verdadero y lo bello, pues considero el esoterismo teosófico aristocrático. Perdón. El café que me ha hecho Luis me ha gustado mucho, pero me ha secado la boca. Este conocimiento del que estamos hablando es digno de ocupar un lugar excepcional en las corrientes del conocimiento filosófico de nuestra época, cosa que inevitablemente ocurrirá debido a los cambios de toda índole que se están produciendo y los extraordinarios o desafortunados años que sin duda nos tocará vivir en los periodos de cambio que se están sucediendo actualmente. Me permito recordar que nadie puede hacer un progreso efectivo en su desarrollo espiritual si solamente lee sin practicar nada o si se salta de un sistema de enseñanza a otro, de una cosa a otra, sin profundizar ni en una ni en la otra, sin parar en ninguno. El intelectualismo sobre diferentes filosofías es muy bueno como medio para decidirse por un camino o sendero, pero no como un fin. Nadie puede ser de ninguna de las maneras eficiente en muchas o muchísimas líneas de acción al mismo tiempo. No debemos olvidar que ni leyendo todas las obras teosóficas, ni todo lo escrito en el universo sobre ciencias ocultas, podremos obtener el debido progreso si no va acompañado del perenne esfuerzo que implica una disciplina eficiente y una práctica constante en las más altas virtudes al servicio de la humanidad. Mucho intelectualismo es interesante e importante en el mundo en el que vivimos. Y si lo tenemos y lo dirigimos hacia la búsqueda de esa autoindagación del sí mismo, automáticamente con esa preparación de un intelecto claro y diáfano podremos obtener respuestas más rápidamente que otras personas que no lo hayan practicado en su juventud. Séneca dejó dicho ya también en su tiempo: mayor soy y para mayor cosas he nacido que para ser esclavo de mi carne. Él lo da a conocer y a entender que no podemos ser esclavos ni de la mente, ni del cuerpo emocional, ni del cuerpo físico, porque hemos de ser indagadores de la auténtica realidad que existe en nuestro interior. La búsqueda del yo es importantísimo, porque ya lo dijo Jesús, todo lo demás viene por añadidura. Cuando conocemos la realidad de aquello que somos, no hace falta ningún libro para saber lo que es la cosmogonía y lo que es el mundo en sí mismo. En la antigüedad también se abarca, o se abarcaba en aquella época, una gama de conocimientos tan grandiosa y sublime que por su enorme complejidad y dificultad no puede ser definida en exactitud. Solo cabe decir que es
la síntesis de la divina sabiduría de la verdad y la eterna realidad de todo cuanto existe. El origen de esta divina sabiduría, teosofía, se pierde en la oscuridad de los tiempos. Sin duda está oculta, esta oculta tradición es la más antigua y profunda y completa revelación de los divinos misterios que haya sido dado al mundo por jerarquías pertenecientes a otras esferas, además de la que vivimos. Por ello, que en cada generación unos cuantos sinceros e iluminados pensadores, comprendiendo la trascendental significación de esa enseñanza, de esa doctrina teosófica, han investigado y restaurado la sabiduría antigua para el provecho y redención de la humanidad. Basta recordar algunos de los más ilustres nombres de nuestro mundo occidental: Pitágoras, Roger Bacon, Paracelso, Bohème, Ramón Lulio, Saint-Germain, Blavatsky y otros muchísimos, etc. Y otros iniciados o también a punto de serlos, quienes dedicaron su vida y sus esfuerzos a descorrer el velo de los misterios que la naturaleza tan celosamente vela y oculta. No nos extrañe entonces que la humanidad, que ansiosamente busca una respuesta a la incógnita de los siglos, como también, diríamos, una solución a los múltiples problemas de la vida, se vuelque cada día con mayor proporción hacia el estudio de estas enseñanzas, que en su portentosa magnitud involucra todos los conocimientos y sabiduría que se encuentran precisamente en el cosmos. Cabe concretar ahora qué es lo que esta sabiduría antigua o conocimiento esotérico puede brindarnos para resolver nuestras dudas, problemas, si es que realmente los hay. En primer lugar, y desde el punto de vista externo, el conocimiento teosófico esotérico puede precisamente satisfacer el anhelo que tiene la humanidad por una doctrina que satisfaga tanto a la mente como al corazón, que son bálsamo para las heridas de incomprensión del hombre y que eche completamente abajo la barrera de las etnias, religiones temporarias, ya que en el fondo todos somos hijos del mismo Padre, partimos del mismo origen y las creencias, como los ríos, van siempre a parar al mar, que es la verdad una, solamente existe una sola y única realidad. Es con este fin que el conocimiento teosófico esotérico ofrece
un conjunto de enseñanzas de profunda verdad, sensatez, para que se disponga a desarrollar sus propias posibilidades latentes que, por su incalculable procedencia y trascendencia, se pierden en el infinito. No hay duda entonces que podemos hallar estos conocimientos, una visión maravillosa de ese esquema desconocido pero divino, cuya magnificencia producirá en nosotros una autentísima devoción hacia Dios, hacia la única realidad del Logos manifestado, no sentida por el momento, y también junto con una comprensión intelectual y una respuesta a los varios problemas que la vida nos presenta. Nuestra mente quedará satisfecha al saber cuál es el objeto, también la finalidad del universo y de su existencia. Preguntas que no contestan satisfactoriamente ni los cultos ortodoxos, ni la ciencia o la filosofía académica. Todo esto nos permitirá ordenar nuestra existencia y ajustarla al plan divino, lo cual debe de ser nuestra primordial tarea, haciéndola de forma comprensiva, de tolerancia y mutuo respeto con todos los seres que nos rodean actualmente. Pero el conocimiento esotérico, bajo la cara interna, tiene todavía objetivos más trascendentales que los mencionados hasta ahora. Así es como trata de desarrollar, hombres y mujeres mejores con un elevado desarrollo de conciencia. Seamos nosotros estudiantes de esta ciencia, filosofía o teosofía, el nexo de unión entre esa sabiduría divina que es teosofía y el resto de nuestros hermanos y también familia, cuyas limitaciones evolutivas no les permite todavía vislumbrar la luz en la oscuridad que los circunda. La sabiduría divina o teosofía no dispone de este trabajo de fórmulas patentadas o mágicas, ni de estos atajos iniciáticos. Lo único que ofrece a los estudiantes serios que están decididos a dar sus primeros pasos en la realización de la gran obra es el conocimiento teosófico, así como la oportunidad de mejorarnos nosotros mismos por medio de un consistente programa de esfuerzos inteligentemente dirigidos para que podamos recibir, de acuerdo a nuestros merecimientos, la ayuda que evidentemente todos necesitamos para poder llegar a nuestra mayor superación. Por consiguiente, no nos equivoquemos entonces al estudiar estas sagradas enseñanzas pensando que nos harán muy pronto superiores a los demás y que aumentará nuestro prestigio y también nuestra riqueza personal.
debemos tener bien presente que la sabiduría divina no está interesada de ninguna de las maneras en mejorar la condición material del individuo desde el punto de vista de rodearlo con la opulencia. Su finalidad no es hacer a los hombres ricos en posesiones externas, sino ricos en conciencia o relaciones internas. No obstante, debemos comprender e interpretar cómo es debido lo dicho, pues podemos lograr mejorar nuestras condiciones materiales con el estudio del conocimiento teosófico, que todos tenéis oportunidad de hacer. Pero siempre que entendamos por esta mejora las ventajas que nos otorga un vivir sano y correcto para poder gozar así de esa relativa felicidad humana que posiblemente tenemos en suerte de acuerdo a nuestro karma. Evidentemente que entramos en este mundo con un karma del pasado que hemos de ir transformando en nuestra existencia diaria. Cosas que suceden, que vienen, que no esperamos y que se presentan y que deben de ser solucionadas y que van a serlo porque nuestra manera de pensar y sentir ha cambiado del pasado. Hemos mejorado nuestra comprensión y hemos adelantado en nuestro servicio a la humanidad y al mundo y a nosotros mismos. Y esto es precisamente fruto del esfuerzo realizado en tiempos pasados. No se hace eso de golpe, sino de vida en vida. A medida que las vidas van transcurriendo, nuestra naturaleza humana y divina se va realizando con el fin de mejorar la próxima encarnación, todo aquello que debe de ser transformado. Algo que hicimos en el pasado y que debemos de vivir en nuestras propias carnes para llegar a comprender qué es lo que se hizo y qué es lo que se siente cuando se viven tales cosas. Tenemos la suerte de darnos cuenta a través de nuestras enseñanzas que karma y reencarnación son dos cosas al mismo tiempo que responden a una sola existencia. Por esto, desde un principio, debemos perfectamente entender que hasta que el egoísmo, que es fuente de todos los males, no se desarraigue de nuestras almas, no podremos esperar ganar ningún conocimiento de positivo valor que sea beneficioso para nuestra perfección. Y aquí acudo de nuevo, como siempre lo hago, a esta preciosísima escalera de oro que Madame Blavatsky puso a nuestra disposición y que yo aconsejo siempre aprenderla de memoria y recitarla diariamente, porque todos sus peldaños ayudan a acontecer un desarrollo espiritual y una mejora del carácter en beneficio de todos los demás, además del beneficio propio que nos procura tener presente esos peldaños y vivirlos. La sabiduría antigua nos aconseja muchos años de preparación y purificación. ¿Os dais cuenta? Muchísimos años de preparación y purificación. Y esta preparación y purificación están perfectamente expuestas en estos peldaños de la escalera de oro. Antes de que podamos estar capacitados para instruir aún en las cosas más primarias. Por consiguiente,
todos los que intentamos emprender el estudio de las verdades teosóficas y sagradas contenidas en el conocimiento teosófico esotérico, deberíamos proponernos, una vez que hemos considerado con conciencia nuestro sincero interés por estos estudios, un plan de vida y estudio y disciplina que pueda capacitarnos, si somos constantes, gota a gota, sea agujera, una gota, una piedra, para transmitir un mensaje de luz y verdad a nuestros semejantes. Dicho de otra forma, si nuestro propósito está bien encaminado, está bien encauzado, debería ser desde el comienzo de una ofrenda de servicio hacia la humanidad, puesto que en toda alma existe el interno anhelo de expresión que se acrecienta en el místico teósofo ocultista. Se puede ser teósofo, pero ser teósofo místico ocultista es haber avanzado en los estudios internos de esta gran enseñanza. Porque el ocultista es algo oculto que permanece invisible a la personalidad, pero que está oculto y que se manifiesta cuando hay esta relación en que el oculto se hace visible y se hace externo hacia la humanidad y hacia los demás. A medida que se avanza en el sendero del logro, al comprender que la única manera de obtener es dando lo aprendido, y que cuando se esfuerza o nos esforzamos en transmitir al mundo lo que se ha ganado o hemos ganado, es cuando realmente se recibe muchísimo más. Nuestras almas han estado entorpecidas durante siglos, aspiran con vehemencia vislumbrar la posibilidad de servir al Dios manifestado. Y cuando ello ocurre, se nos presenta un problema serio, que es el de pretender llegar de inmediato a la meta, sin tener en cuenta las etapas sucesivas que es imprescindible totalmente de superar. Entonces, en lugar del lento y gradual camino que debe recorrerse con inteligencia, prudencia y atrevidamente, buscamos escalar las alturas para alcanzar la cima por rutas más cortas, olvidando en nuestra ceguedad que los caminos están llenos de los despojos de aquellos que han fracasado por no haber tomado el recto sendero. Nuestra meta no debe de ser la gloria del momento, ya que el poder que buscamos es la acumulación lenta y progresiva, y aunque el ansia del conocimiento es una de las más loables de las emociones humanas, la mayoría de las veces este deseo no llega a concretarse. Todo ello debido a nuestra precipitación, falsa orientación y equivocados entusiasmos.
también al no saber discernir el primer paso hacia el conocimiento de lo importante, de lo que no lo es, lo útil de lo inútil, lo superfluo de lo imprescindible. Debemos, entonces, hacer conciencia, todos los que aspiramos al conocimiento teosófico esotérico, de la proyección de la divina sabiduría o teosofía, así como de la ciencia antigua. Que este logro, como humanos, es lo máximo a que podemos aspirar en nuestras vidas. Además de lo dicho, voy a exponer algunas facultades y actitudes que exige el estudio de la teosofía. El estudio exige cierta capacidad intelectual, como he dicho anteriormente, una capacidad intelectual mínima como el poder físico que puede desarrollarse adecuadamente con el ejercicio metódico y ordenado. Además, existe ciertas facultades y actitudes de ánimo que influyen enormemente en este desarrollo. Veamos algunas de estas actitudes. Una y muy importante, la primera, interés. En nuestro caso, es la inclinación que nos lleva a observar, a desear la obtención de algún objeto o conocimiento, de realizarlo con gusto, con ganas y sobre todo con cariño. Sin interés no hay preocupación. Si no ponemos amor en el estudio, realmente no llegaremos a comprender nada de lo que se nos dice. Segundo punto, fuerza de voluntad constante, hacer aquello que queremos continuamente, sin esperar nada, sino darlo todo, y en ese darlo todo, en algún momento aparece la respuesta. Es esta la facultad básica e indispensable que exige cualquier trabajo y con cuya ayuda llevamos adelante nuestros propios esfuerzos para que los corone el éxito. La voluntad nace en buena parte del hábito, de la costumbre, de practicarla, y para nuestra finalidad debemos de fomentarla continuamente, reflexionando sobre la labor que debemos de emprender. Es decir, cuando tomamos una decisión, hemos de practicarla constantemente hasta lograrla. Y esto beneficia enormemente en el desarrollo de esa voluntad que es la que va a realizar un trabajo indispensable, no solamente a nivel externo, sino apoyada por esa voluntad interna que surge tras la práctica diaria hacia el interior, cuando buscamos, mediante la autoindagación, la realidad del sí mismo. Otro punto importantísimo a tener en cuenta es la atención y concentración, algo de lo que siempre estoy constantemente intentando decir en estas pequeñas charlas que vamos dando. La concentración es un punto
de lo más importante que podamos llegar a entender y a comprender. Sin una buena comprensión, concentración, no puede haber una meditación profunda. Entonces, en ese punto tercero, atención y concentración. La atención es el enfoque de la mente en una determinada tarea y la concentración consiste en no desviar este enfoque del trabajo que queremos realizar. Ya sabéis vosotros, porque lo habréis experimentado exactamente como yo lo estoy experimentando, y digo estoy experimentando porque esta es la verdad y no debemos de confundir a nuestra propia mente. Sabemos que esto está ocurriendo y que es el momento de cambiar la polaridad de la mente, que en vez de ir hacia el exterior, vaya hacia el interior, que es precisamente el objetivo que tenemos de hoy hacia adelante. Por lo tanto, son estas dos condiciones esenciales para todo estudiante de teosofía. Aquellos que estudian sin concentración llenan todo su cerebro de ideas indefinidas e inconexas, cosa que no es precisamente lo más aconsejable para el estudiante que aborda los profundos y variados temas de la filosofía esotérica. Otro punto importante, la memoria. No hay duda que la memoria influye considerablemente en el fruto del estudio, ya que es la facultad de recordar los conocimientos adquiridos. La memoria es susceptible de cultivo o mejora por medio de sistemas diversos, como el de asociación de ideas, es el que yo realizo, esta es la palabra, el de asociación de ideas, pero debemos de tener en cuenta que para el propósito de nuestro estudio no es necesario aprender nada de memoria. El concepto de lo que trata de transmitirnos las frases del libro que estamos leyendo, el concepto debemos de retenerlo internamente. Las palabras surgirán, porque el concepto es la fábrica de las palabras que van a surgir espontáneamente desde el momento en que hemos entendido y comprendido el verdadero concepto de lo que se nos está transmitiendo. Si prestamos un poco de atención a la lectura, conservamos fácilmente en nuestro cerebro las ideas principales, ya que se trata solo de recordar los fundamentos de lo estudiado, lo cual quedará sin mayor esfuerzo grabado en la mente con sucesivas lecturas analíticas. Claro, cuando leemos un libro, cogemos otro libro y recordamos por lo que estamos leyendo aquello que estudiamos anteriormente. Estas sucesivas lecturas analíticas es un caldo de cultivo y de fondo para que la memoria se manifieste y surjan las palabras adecuadas para analizar dichos conceptos. Otro punto interesante que a mí me parece formidable es tener una mente decidida y al mismo tiempo confiada. La mente, con la ayuda de la voluntad, que es lo primero que hemos manifestado, esa voluntad puede asumir ciertas actitudes que debemos de cultivar y que nos predispondrán
para conseguir el provecho máximo en nuestra labor diaria. Por mente decidida y confiada, debemos entender esa actitud mental que al iniciar el estudio nos hace pensar y formularnos el propósito que estamos decididos o no desanimarnos ante los pasajes difíciles, a la par que confiamos de nuestra capacidad intelectual, por poca que ésta sea. Si lo hacemos seriamente y nos entregamos totalmente y nos olvidamos de todo aquello que nos rodea, en ese momento toda nuestra atención en este punto que estamos tratando, con toda seguridad florecerá en nuestra propia mente una respuesta que será el cultivo de un conocimiento realmente maravilloso, esotérico, que aclarará muchísimas incógnitas y dudas que podamos tener del pasado. La ventaja de cultivar esas actitudes las comprobaremos a medida que adelantemos en el estudio, que nos esforcemos en él, ya que todo requiere un proceso de asimilación, y lo que hoy nos parece oscuro e ininteligible, un día se aclara al siguiente. Por eso, nuestra decisión y confianza será el mejor abono mental que podemos emplear para recibir nuestra recompensa en frutos de comprensión y claridad pensante. Otro punto interesante para nuestros estudios. Esta es difícil de adquirirla, pero con la práctica lo adquirimos y podemos llegar a realizarla en nuestra propia vida. Mente imparcial, esta sí que es difícil, mente imparcial y al mismo tiempo investigadora. Estas dos cualidades mentales son de una gran importancia. La imparcialidad significa estar siempre dispuesto a considerar con criterio no sectario los temas de estudio, o sea, que ni las ideas preconcebidas ni los prejuicios deben ser obstáculo para hacer justicia y recorrer la verdad donde la hallemos. En otras palabras, muchos buscamos en nuestras lecturas nada más aquellos puntos con los que estamos de acuerdo. Que estamos de acuerdo con nuestras convicciones y no estamos ni somos ni siquiera capaces de cambiar hasta que ulteriores comprobaciones modifican nuestra opinión. Este proceder no es práctico ni beneficioso para el que confronta hechos e ideas, a veces distintas a las suyas. Ya sabéis que esto ocurre en todos los grupos de estudio, ocurren estas preocupaciones.
hay distintas opiniones en las que no se ponen de acuerdo. La mejor actitud es la imparcialidad, que por encima de opiniones propias trata de descubrir siempre la verdad subyacente en la materia que se está estudiando. Mente investigadora es aquella en que el análisis imparcial une la disposición de confrontar hechos nuevos o similares fuera de nuestro campo de estudio, ahondando el tema al propio mismo tiempo y al máximo. Este análisis comprensivo de ideas y opiniones de otros autores nos permite muchas veces encontrar puntos de acercamiento que creíamos alejados y nos proporciona agradables sorpresas al observar los distintos ángulos de visión, que la verdad es una e inmutable. Como todos sabéis, todas las personas somos únicas, repetibles. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene opinión distinta, más o menos parecida, vista por distintos ángulos, con lo cual es muy conveniente conocer la opinión de distintos estudiantes, porque en realidad lo que harán es engrandecer nuestra propia opinión. Y yo digo siempre lo mismo: cuando hemos escuchado todas las opiniones, seguramente que la nuestra habrá engrandado enormemente, porque cosas de las que se han dicho no las habíamos ni pensado y que las podemos ahora engrandecer en nuestra propia opinión y ver claramente las cosas con mayor ilusión y al mismo tiempo con mayor realidad. No debemos tampoco leer demasiado, sino ejercitarnos en pensar, porque todo estudiante del conocimiento esotérico y teosófico debe de disponer por lo menos de una pequeñísima biblioteca sobre lo que es teosofía, que convenientemente utilizado enriquecerá su existencia. Y puedo aseguraros que cuando se tiene esa pequeña biblioteca teosófica y se lee con ganas y con ilusión, todas las opiniones son más o menos iguales y al mismo tiempo algunas más enriquecidas que otras, porque evidentemente hay ciertos intelectos más brillantes que otros, que son los que se desarrollan en el mundo en el que vivimos. Lo importante es esta comprensión interna, y si se puede adornar con un intelecto brillante, entonces mejora evidentemente el conocimiento, el concepto y la explicación. Las ventajas que logran las personas que pueden estudiar tranquilamente en sus propias casas mediante un buen libro son inapreciables, ya que se recibe de esta forma, de esta manera, instrucción directa de la misma fuente de origen, y se aseguran un mejor y más genuino conocimiento que escuchando a muchos conferenciantes, a menudo solo informados a medias. El estudiante de teosofía o sabiduría divina tiene que poseer las principales obras, pues tiene toda una vida de trabajo por delante para asimilar y poner en práctica los conocimientos contenidos en ellas.
pero evidentemente no empezando por las grandes obras teosóficas, que ni los más brillantes intelectuales pueden llegar a dilucidar el auténtico misterio contenidos en ellas. Hay que empezar por obras mediante las cuales el estudiante va comprendiendo paulatinamente, sin dificultad ninguna, el contenido y lo que la enseñanza trata de transmitirnos a través del libro. En presencia de tan rica literatura que perpetúa esta sabiduría divina a través de las edades, ningún estudiante de teosofía puede considerarse sin elementos para conocer la auténtica verdad. Ninguna otra revelación es necesaria mientras estos textos se encuentran sin leer ni aplicar. Un buen libro de conocimiento esotérico o teosófico es para todos nosotros el más seguro acceso a las enseñanzas de esos antiguos maestros cuya sabiduría tanto necesitamos en este mundo de incertidumbre y al mismo tiempo de egoísmo. Queridos hermanos, estamos aquí para ser canales de la fuerza divina. Nosotros, la mónada que somos, surgimos o emanamos del Dios o Logos solar como encendidas chispas de fuego divino. Ciertamente que, como dice la doctrina secreta, la chispa arde poco, muy poco en gran número de casos, pero nosotros podemos inflamarla con el fervor de nuestro entusiasmo, fe y amor, hasta convertirla en la llama de calor de las edades de los demás en que todos hemos emanado. La posesión del conocimiento, si no va acompañado de una manifestación y expresión en la práctica y en la obra, es lo mismo que enterrar joyas preciosas, cosa vana e inútil. El conocimiento y la fortuna deben de emplearse. La ley del uso es universal y el que la viola sufre por haberse puesto en conflicto con las fuerzas naturales del universo. Así que todo conocimiento que se busque con el único fin de aumentar y enriquecer el tesoro de los conocimientos personales aleja al discípulo del sendero. Pero todo conocimiento que se busque para realizar un trabajo al servicio de la humanidad y la evolución universal lleva al discípulo un paso hacia adelante. El conocimiento acompaña la responsabilidad y el poder para los que no estamos aún preparados. Los humanos, por lo tanto, debemos limitarnos a estudiar y adaptarnos a lo que la sabiduría y la discreción puede darnos
utilizando el conocimiento adquirido en bien de los necesitados de ayuda y reconociendo que el uso prudente del conocimiento acrecienta la capacidad de recibir la sabiduría oculta. En realidad, es el único medio de obtener la liberación. Y eso es algo que debería de llenarnos de alegría, porque somos esclavos de los sentidos. Ser esclavos de los sentidos quiere decir que no conocemos la liberación, ni la libertad de pensar por nosotros mismos hacia aquello que es divino, eterno y oculto en nuestro interior. Somos esclavos de nuestros propios sentidos. Pero todo esto va a cambiar. Y va a cambiar ya a partir de ahora. Porque ya no podemos descender ni materializarnos más. Ahora es el momento de ascender y transformar completamente aquello que hemos adquirido en el pasado. Ahora se nos abren puertas y ventanas hacia lo eterno y lo infinito. Y aquel que no esté preparado para poder entrar a través de esas ventanas o puertas quedará rezagado al próximo Manvantara. En la próxima ronda esto va a ocurrir. Evidentemente que faltan millones de años para alcanzar esta próxima ronda, pero si no lo hacemos de encarnación en encarnación, que evidentemente en el estado de evolución en la que vosotros y yo nos hallamos, vamos a estar siglos en volver nuevamente a la Tierra. Por lo tanto, en pocas encarnaciones tendremos que alcanzar un estado de conciencia que nos permita seguir el ritmo de la evolución en esta próxima ronda en la que entraremos dentro de tres razas raíces más. La misión de la sabiduría divina o teosofía no es la de proveernos de muletas a los estudiantes aspirantes al conocimiento, sino todo lo contrario, de quitárnosla, no de proveérnoslas, sino de quitárnoslas y enseñarnos a descubrir a Dios interno, al Dios interno que mora en nuestro propio corazón espiritual. De manera que acudamos a Él en mayúsculas a buscar toda ciencia, todo poder y toda sabiduría. Porque evidentemente el resultado de cientos de experiencias encarnadas en el mundo en el que estamos viviendo le ha dado al Cristo interno, al Dios que está en nosotros, a ese yo divino, una experiencia y una sabiduría que esa personalidad que tenemos en la actualidad no puede asumir en absoluto. Pero cuando tengamos una personalidad bien educada, bien trabajada y bien purificada, desconectada totalmente de las distracciones que el mundo intenta constantemente atraer nuestra atención, cuando estemos completamente desvinculados de todo ello, es cuando ese ser divino podrá volcar en esa personalidad esa experiencia acumulada en pasadas existencias, y el fruto de esta encarnación nos llevará a estados de conciencia que no podemos llegar a imaginar. Algo realmente extraordinario, único, pero que podremos vivir, que debemos vivir y que de alguna manera despertará el conocimiento real de lo que es este mundo superior, desconocido, y algo más que hay allá de este mundo superior y desconocido. La misión de la sabiduría divina o teosofía
es ese trabajo, el de que lleguemos a transformar esta naturaleza humana en algo divino, en esa joya, pero no enterrarla, sino que dé todos sus colores divinos hacia la total humanidad, con distintos colores que llegarán a conformar el estado de conciencia que existe en el corazón de todo ser humano. Debemos seguir la inspiración que brota de nuestro propio corazón y escuchar atentamente esa voz insonora, no prestando atención a los ruidos del mundo externo, aunque esos ruidos sean nuestra propia voz o la de cualquier amigo. ¿Cuántas veces no me han dicho, cuántas veces no me han recordado que ellos, los estudiantes presentes y no presentes, dicen: yo solo escucho a mi corazón? Porque verdaderamente esta es la voz del silencio, escuchar el corazón espiritual, no la mente, escuchar el corazón espiritual. Ya sabéis lo que dijo Madame Blavatsky: la mente es la destructora de lo real. Escuchemos la voz del silencio, la voz del corazón, porque ésta proviene del yo real, oculto en los recovecos más profundos de ese corazón espiritual del que estamos hablando. Esa es la voz de nuestro propio Dios interno. Si yo os dijera, pero que no lo haré por desconocimiento, de que os conviene, de lo que os conviene o no hacer en las actividades de vuestra vida externa, no desarrollaríais vuestro carácter ni vuestra intuición. Y poco a poco, si mis consejos os resultaran infalibles, os iríais convirtiendo gradualmente en un muñeco automático que actuaría no por sí mismo, en ejercicio de su propio y libre albedrío, sino movido por mis propias sugestiones. Este no es el objetivo de la evolución. El objetivo es crear individualidades humanas libres e independientes, en cada una de las cuales fulgure la luz del hombre perfecto. No una copia, sino su propia luz del hombre perfecto. La labor de la que os hablamos detrás de esta mesa es ayudarnos mutuamente a descubrir este divino yo interno e interior. Y por ello no podemos permitir que fijéis vuestra atención en nuestros consejos o experiencias, sino al contrario, nuestros esfuerzos se dirigen en el sentido de que vosotros mismos fijéis la atención en vuestro interior hasta que la luz resplandezca en vuestro corazón. Y para finalizar este trabajo que os estoy presentando, quiero deciros que los poderes ocultos deben considerarse como una lámpara que muestran el camino al estudiante aspirante, pero de ninguna manera como el faro que marca el destino definitivo al que tiene que dirigirse. Los poderes podrán guiarlo por los vericuetos inexplorados de la mente humana. Sin semejante guía,
se retrasará y se extraviará, saliéndose temporalmente del sendero que conduce a la realización espiritual. Muchísimas gracias por vuestra atención.